Buenas amigos del Dinero Podcast. Aquí se inicia un nuevo episodio con este señor que está a mi lado, Esteban Delgado, y yo, Jairon Severino. ¿Todo bien? ¿Todo marcha? Todo está en orden. Delgado. Todo marcha. Mira, estamos en cuaresma. en cuaresma, Estamos sí. en cuaresma. Ay, Tú sabes que la cuaresma viene. ¿De qué viene la palabra cuaresma? No sé. De los 40 días. Sí, 44, sí, 40. Sí, de la los 40 cuaresma. Son 40 días, sí. En el desierto. ¿Verdad? El miércoles de ceniza, Sí. 40 días antes o sea, los 40 días previos a. Bueno, ¿A o qué? que finalizan Con la semana. con la Semana Santa, el Domingo de Ramos. crucifixión y resurrección de Jesús. No, el Domingo de Ramos es El primero. una semana antes. Una semana Es la antes. llegada de Jesús Ah, a Jerusalén. la entrada. Sí. La entrada. Se Eso es hace el Domingo de importante. Ramos, pues, ¿sabes qué? Ah. Pero mira, a propósito de eso, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuidado. Semana Santa, vamos a hablar de dinero. Sí, sí. Ah, perfecto. Ok. Esto es finanzas, ¿verdad? Dinero, Semana Santa y cristianismo. Sí, Me sí. gusta eso. Hay dos cosas que me inquietan de Jesús. ¿Cómo así? Jesús, sí. Dos cosas me inquietan. Una Ok. de ellas es si Jesús tenía dinero o no tenía dinero. Ah. Si era un vive bien o no era un vive bien. Si el ministerio se sustentaba con dinero o no se sustentaba con dinero. Y Mira la qué otra interesante, es, ¿eh? Y la otra es si Jesús predicaba la pobreza O la no humildad. o la humildad. O la humildad. Porque la gente dice no, que porque Jesús predicaba un voto de pobreza. No. No, Jesús, no. Espérate, No, vamos no, a hablar no. claro. Entonces, No. Jesús no predicaba votos de pobreza. no hacía No, votos de pobreza. no, Hacía no. votos de humildad. Ah, Que exactamente. eso es otra cosa. Ah, que se sepa. Tengo algunas anotaciones. Pero mira, yo creo que el ministerio se sustentaba, claro, con aportaciones. No, pero vamos a antes. Es claro. No, vamos Bueno, al principio. Vamos al principio. El principio. El principio del principio. Dale. Cuidado. Jesús nace en un pesebre, Eso dice la historia. dice la historia. ¿verdad? Exactamente, sí. Ahora, dice Sí, la Biblia Sí. que nace en el pesebre porque Ujú. en la posada no había espacio. O sea, no quiere sí. decir que Que- José y María no tenían dinero para pagar la posada. Eso que quede claro. Sino que le dijeron, No hay espacio. Está lleno. La ocupación Está hotelera lleno. estaba llena en ese momento. Y entonces, Oye, es así. estaba llena la Es posada. así. Entonces dijeron, bueno, mira, y lo que hay es un establo, una cosa un ahí. establo, Si tú quieres, exactamente. resuelve ahí, porque como la mujer está casi pariendo, entonces, bueno, Sí. no van a seguir el Ese- camino más para adelante incómodo. porque no iban a poder. Oye, encima un burro, imagínate tú. Y lo segundo no es fácil, no puede pero preñar lo segundo es que encima un burro. lo segundo es que ellos también venían moviéndose del traslado. Sí. O sea, quiere decir que tenían alguito de dinero para moverse. Pero voy ahora al nacimiento de Jesús. Al nacimiento. Bien. Nacimiento, ¿eh? Sí, nació Jesús. Nació Jesús en el pesebre, qué sé yo qué. No quiero hablar de la Pero había- concepción de Jesús. Pero había uno. No, eso no, porque eso no tiene que ver con dinero. Ok. Habían unos reyes. Cuidado. Habían unos reyes. Tres Tres reyes que venían de Oriente. ¿Eh? Tres reyes magos. Sí, Que no eran reyes nada, Bueno, entonces. pero dicen que los Eran reyes tres magos. magos. Bueno, eran tres reyes, ¿verdad? Ok. Que venían y fueron a Herodes, incluso que estaban buscando de que siguiendo la estrella, porque La estrella el de Belén. Mesías iba a llegar, qué Sí. sé yo qué. Bueno, tú sabes que entonces Bien. Herodes quería matar a todos los muchachitos porque decía que, Sí. que entonces le iban a quitar su trono. Qué cosa, ¿eh? Pero los reyes siguieron la estrella y llegaron al pesebre donde había nacido Jesús. ¿Qué llevaron los reyes a Jesús? Oh, llevaron aceite, mirra. Sí, fue eso que llevaron. Llevaron oro, Oro. Incienso o sea que no era. y no era- mirra. No era. llevaron los tres símbolos de la riqueza y la prosperidad de esa época. De esa época, entonces no era. Tres símbolos de riqueza y no, prosperidad. no era para cualquiera. No era para cualquiera. Era Ah. suficiente como para que entonces se pudieran seguir movilizando. Ah, ok. Quiere decir que Jesús de que nació, lo que le llevaron no fue No, para nada. No fue trigo y que No. una cosita. Y No. que un pedazo de pan que te hace falta ahí. Oro, Sí, sí. incienso y mirra. Y mirra. ¿Eh? Mirra, Y ese mirra incienso era y para. la mirra Es como para aprender la. Se usaba para Sí, hacer sí, así como unas esencias. Sí, sí, exactamente. Y el incienso era Sí. también para perfumar, que generalmente Sí. lo usaban las personas de cierto nivel. Sí. De cierto nivel. Que consta en acta que Jesucristo era entonces- hijo de una persona muy productiva. No, entonces hace otra cosa. Pero espérate, déjame seguir. Ahí tú ves. vamos a verla. Jesús Ah. entonces cuando nace Está hablando de recibe José. riquezas. Sí. Riquezas. Lo que le Muy llevan. bien. Lo que le llevan no fue Bien. chele que le llevaron. No, riqueza. Riquezas. O sea, nació. Bueno, no nació en cuna de oro, pero nació con riqueza. Pero no, porque una cosa es lo que te pintan en la Biblia y entonces otra cosa, vamos a la realidad. Lo mismo que dice la Biblia. Sí, ok, está bien. Perfecto. Ahora Jesús Perfecto. entonces, bueno, está bien, nació, entonces siguen huyendo porque como quiera, tú sabes, tenían que ocultar al muchachito para que el muchachito no lo eliminaran porque acuérdate que Herodes quería matar a todos los tigritos que tenían menos de 5 años, menos de un año, no sé. Sí. El papá era carpintero.
Sí. Carpintero lo que dice, no, que carpintero. Entonces carpintero, tú dices, bueno, carpintero. Era un constructor. Sí, porque era un claro, constructor. No, de hecho, no había cemento cuando eso. No había cemento cuando eso, pero era construir. Él se dedicaba a la construcción. Sí. Utilizando madera, utilizando hierro, Sí. utilizando los instrumentos que se utilizaban. Entonces, quiere decir que José, que era constructor Sí. y que viajaba constantemente a Séforis, así que se llama, una ciudad que estaba en proceso de desarrollo Así y había es. mucha actividad de Sí. construcción porque Sí. los romanos recién la habían ocupado. Entonces quiere decir que había mucho trabajo y había mucha vida para los constructores de la época. Quiere decir que José tampoco vivía mal. Claro, sí, sí, sí. Lo que son constructores así, ebanistas. Ebanista, sí, todo eso. constructores. Sí. Entonces, quiere decir, porque te hablando, no, quizás José era lo que pudiéramos decir un ingeniero civil actualmente, lo que Bueno. uno conoce, un empresario de la construcción. Sí. Porque te hablan, ahora, el carpintero, entonces tú de una vez piensas en una silla y un palito. No, era. Hacía casa. Hacía casas. Hacía casa. Era un constructor, él trabajaba en el área de la construcción. Y entonces también está la otra parte. O sea, que no era el papá terrenal, por decirlo así. Sí, el papá terrenal, José. No era necesariamente pobre, ¿no? Exactamente. No. Bien, o sea que por ahí comenzando. Entonces, cuando hablamos de la niñez de Jesús, sí, hay un tema ahí, porque la iglesia, la Biblia no habla mucho de Jesús, de su nacimiento, ahí que mencionamos, que recibió el incienso y el oro y la mirra. Sí. Pero de ahí hasta que cumplió los 12 años, no se vuelve a hablar de él. O sea, cuando Jesús tenía 6, 7, 8 años, no se sabe nada. Es el periodo perdido. A los 12 años, sí se sabe que a los 12 años sus padres viajaron con él a celebrar la Pascua y fueron a Jerusalén. Sí. Porque ellos vivían en Nazaret. Muchacho como que se le perdió ahí. No, sí, bueno, sí hay un capítulo donde se habla de que se perdió 3 días, pero el asunto es que el muchacho, lo que dice la Biblia, sí, cuando hace referencia a antes de cumplir 12 años, es como que él recibía educación en los templos, tú sabes. Sí. Y que entonces recibía ilustraciones ahí, porque era judío. Claro. En la sinagoga y cosas, recibía educación. Pero entonces, a los 12 años, él se quedó en Jerusalén y los padres volvieron otra vez a Nazaret. A Nazaret, así, bueno, sí. Nazaret. Entonces, en Jerusalén él duró un tiempo ahí, educándose. ¿Educándose con qué recurso? Porque había aprendido también a trabajar con su papá y eso de la construcción. Quiere decir que él tenía con qué recibir algún tipo de educación, porque él se ilustró. Así es. Sí, entonces quiere decir que tampoco ahí era un rullío. No, claro que no. Y eso entonces ya a los 30 años, porque entonces lo que dice la palabra, la Biblia es que a los 30 años fue cuando él fundó su ministerio. ¿Y se bautizó? Sí, se bautizó. Juan Bautista. Entonces, Juan el Bautista. Porque teóricamente él murió a los 33 años. Quiere decir que él duró 3 años con su ministerio. Desarrollando su ministerio. Era un ministerio, vamos a decir. Predicando la palabra, su misión. Sí, su misión. Su misión divina. Pastoral, exactamente. Pastoral, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, ahora sí caemos enfrentando el establishment. Exacto. Pero tenía un ministerio. Sí. Tenía un ministerio porque tenía 12 discípulos. Que no eran cualquiera tampoco. Que tampoco eran pobres. La mayoría eran personas que tenían de qué vivir y decidieron dejar sus labores para seguirlo. Ok. O sea, estamos hablando de que Jesucristo y sus 12 apóstoles tenían ayudantes, tenían más gente, obviamente. Tenían asistentes, personas, ¿verdad? Se supone que no eran gente, ¿cómo tú dices? Rullido. No eran rullidos, no eran pobres, no eran pobres. No eran pobres. Además, Jesucristo no era pobre, ¿eh? Para andar... Digo, no voy a decir que era rico. Pero pero que para tú estar en el rututeo, ¿verdad? Porque eran de ruta en ruta. Claro, moviéndose, movilizando personas. Eso implica gasto en comida. Sí. En incluso hospedaje. tú sabes que está el milagro de los peces y los pescados. Que, bueno, se habla de un milagro, pero seguro que si nos vamos a la realidad, si él hacía milagros, multiplicó panes y peces. Exactamente. Ahora, si no, óyeme, la cantidad de gente que había ahí, que eran miles de personas. Sí. Hombres, mujeres y niños que estaban siguiendo a Jesús en ese momento porque Jesús estaba haciendo algunos milagros y la gente quería acercarse a él para que entonces hiciera milagros. Perfecto. O sea, entonces esas personas tenían que comer, que vivir. Sí. Otro dato importante que tiene que ver con Jesús y economía. Economía, sí, claro. Sí. Jesucristo llega al templo. Al templo, sí. Cuando le cayó a patada, exactamente. Sí. ¿Qué estaban haciendo la gente en ese momento? Ahí estaban mercadeando. Mercadeando. Eso. Estaban usando eso para vender y comprar.
mercantil. Sí, que Claro. dijo que profanan el templo y tumbó todo y rompió todo. Pero estamos hablando de empresarios que estaban ahí haciendo Sí, negocios. O sea, haciendo negociantes, negocio. gente que maneja dinero. Ahora, ¿cómo fue que a Jesús no le cayeron? Porque No. si tú vas a un mercado aquí y haces Aquí, eso. si tú llegas aquí a una empresa, a Sí. un negocio, a una plaza, Sí. y tú empiezas a romper negocios No, y pero cosas, ven acá. te van a caer arriba y te matan. Sin embargo, él no lo tocaron. ¿Por qué no lo tocaron? Porque era una persona importante. Ah, Se supone que era una persona importante. se supone. Otra cosa que dice que una persona importante, cuando él llega, Mira, estamos tratando este tema, pero déjame hacer un paréntesis, porque lo estamos haciendo de otra manera, porque este es el formato, obviamente. Queremos que las cosas sean sencillas y son temas muy serios. Y estamos analizando esto de forma tal que la gente lo entienda. y poniéndonos en el contexto, en esa época. Exactamente, en el contexto, porque tú tienes que mirar los enfoques. Y más adelante en la conversación vamos a ver otras aristas, otros puntos. No, pero te voy a mencionar otros enfoques. Te voy a mencionar un aspecto relacionado con la economía y con la política. Vamos a ver el caso de la llegada de Jesús a Jerusalén. Estamos hablando del Domingo de Ramos. Bien. El Domingo de Ramos. Bien. ¿Por qué se habla del Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es porque Jesús llega en un medio de transporte, se dice que llegó en un burro. Entonces, también es otra cosa, porque es que un burro. La iglesia Sí. ha diseñado la interpretación de la Biblia queriendo presentar a Jesús como si hubiera sido el hombre más pobre del mundo. Y que él era humilde. Él era humilde. Y es por el interés político Sí. que gira en torno a las religiones. Sí, eso es cierto. Que pretende que la ciudadanía se mantenga siempre sumisa. Político y económico. Resignada a ser pobre. Que el pobre se resigna a ser pobre. Y no. Esa no era la idea de Jesús. Entonces te menciono el Domingo de Ramos. Vamos al Domingo de Ramos. Que un burro. Bueno, tú te imaginas ahora, si andaba un burrito. No. Era un medio de transporte. En esa época. Estamos hablando hace 2000 años, señor. Si hace 2000 años este hombre no llega a pie, sino que llega montado en un burro. Tenía un burro para transportar. Quiere decir que entonces tenía con qué transportar. Además, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo lo reciben? O sea, la gente toma los ramos y los tira al suelo, no para que Jesús no pise el suelo, sino para que ni siquiera el burro pise el suelo. Sí. Porque era una forma de reverencia, era tirando los ramos. Y eran palmeras. Eran palmas, sí, los ramos. Bueno, sí, lo que tú quieras. Pero no la palmera de aquí porque... Bueno, vamos a decir, punto que fuera jarilla. No sabemos lo que porque ese país no había palmera. Bueno, lo que fuera. Pero el asunto es que lo que simboliza el Domingo de Ramos, porque cuando él llegó, la gente comenzó a tirar ramos al suelo para que el burro... Como si fuera una alfombra. Una alfombra, como si fuera una alfombra de bienvenida. ¿A quién? Muy bien. ¿A un cualquiera? No. No, a una persona importante. ¿Al Mesías? Al Mesías. Entonces entendía que era una persona importante. Entonces venía con un séquito de gente. Sí. Otra muestra de prosperidad o de poder e influencia, más allá de pobreza que yo... Jesús le dice a Zaqueo, que era el recaudador de impuestos. Era impuestos internos aquel entonces. Sí, vamos a decir, el director de impuestos. Sí, el ministro, vamos a decir, el ministro de Hacienda de ese entonces era Zaqueo. Era Zaqueo ahí. De esa comarca del imperio. Del imperio. Sí. Y le dice, Zaqueo, de Judea. Voy a cenar en tu casa. Bien. ¿Qué? Y cuando Zaqueo le dijo eso, Zaqueo se emocionó. Y Zaqueo corrió y salió y fue y preparó un banquete para recibir a Jesús en su casa. Y a sus discípulos. Sí, porque no fue que fue él solo. Tú invitas, eso te voy a decir. El hombre llegó con su gente, sus 12 discípulos, los asistentes, Pero hubo que preparar un banquete para que Jesús comiera dignamente y bien cómodo, y qué sé yo qué, con todo. O sea, que no era cualquier cosa. Entonces, quiere decir que era una persona importante que Zaqueo saca de su dinero para distinguirlo con un banquete. O sea, preeminencia. Una preeminencia. Entonces quiere decir entonces eso que también... O sea, que no era un pobre diablo. 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 No, entonces, quiero hablarte de esto. ¿De qué? Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. En la Biblia no aparece eso en ninguna parte. Lo que decía Jesús era: bienaventurados los humildes. Ajá. Porque de ellos será humildes de corazón. Sí, humildes porque de corazón. de ellos será el reino de los cielos. Y la humildad no tiene que ver con... Los humildes de corazón. Exactamente. No, pero no, los pobres. No, ni ningún pobre. Es la palabra de que si tú eres pobre y eres humilde de corazón, y si tú eres rico y eres humilde de corazón, también. Entonces como quiera tuyo será el reino de los cielos. Lo que trataba de distinguir Jesús era la diferencia entre tú tener dinero y convertir eso en avaricia, o tú tener dinero y utilizar parte de tu dinero para compartir y ayudar a los demás. Eso era, no era un voto de pobreza. De hecho, era lo que predicaba.
Y era lo que predicaba. Es un mensaje. Entonces no hablaba de, bienaventurado, o sea, que si yo soy pobre, yo voy al reino de los cielos. Mentira. Usted no tiene que quedarse pobre para usted ir al reino de los cielos. Usted puede salir de la pobreza, hacerse rico o no hacerse rico, pero mejorar su situación económica y aún así, como quiera, usted puede entrar al reino de los cielos. Claro, tiene que ser humilde de corazón. Sí, si no, humilde de corazón. No entra. Pero eso no tiene que ver con que sea pobre o rico. Así es, no entra. Tan sencillo como eso. Y yo creo, Delgado, que claro, quizá el mensaje que se ha comunicado históricamente posiblemente tiene un objetivo. Porque tú sabes bien que la fe se sustenta muchas veces en que la gente no tenga la información completa, ¿eh? Sí, hay que decirlo así. Sí, o sea, sí. Tenemos que ser honestos en esto. No te dan la información completa. No te dan la información completa. Y de Jesucristo, que nació judío, se crió judío, se formó como judío, murió como judío, lo enterraron como judío. Jesucristo no fundó ninguna religión, ¿eh? No. Era un movimiento dentro del judaísmo que buscaba mejorar, cambiar y hacer que las cosas incorrectas, como por ejemplo no trabajar el sábado, ¿te acuerdas? De guardar el sábado. No, porque él curaba gente y hacía milagros en día de reposo. Y eso no le gustaba al judaísmo tampoco. ¿Entiendes? Entonces, fíjate que estamos hablando de alguien que quería mejorar la forma de vida de la gente. Revolucionario. Pero no necesariamente desobedeciendo las normas que estuvieran establecidas. No enfrentó, o sea, ¿cómo te digo? Él no enfrentó el poder político per se. O sea, no, al contrario. Su objetivo no era ese, aunque el poder político entendió todo lo contrario. Sí, al contrario, él mandó a ser obediente con el poder político. Da el ejemplo de la moneda. Un ejemplo, por ejemplo, de la moneda. ¿Sí? La moneda del César. Los sacerdotes se le acercan y le dicen, Jesús, y hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Esto es una barbaridad. ¿Cómo va a ser? Entonces, pero era un gancho, ¿eh? Porque eso era para probarlo. Para ver qué respondía. Entonces él tomó usted tiene una moneda ahí. Para echarle mano ahí mismo. Parece que le dijo, usted tiene una moneda ahí. Déjame verla. Mira esta moneda. ¿De quién es la cara que aparece en la moneda? Del César. Del César. Pues dé al César lo que es de César y dé a Dios lo que es de Dios. Ahí Jesús le está diciendo a la gente, las leyes terrenales hay que cumplirlas. Sí. O sea, cumpla con el mandato del gobierno en la tierra, pero no deje de hacer el mandato del Señor. Pero no te está diciendo que desobedezca el mandato de la tierra. Yo no me pago impuestos porque entonces están robando. No paga impuestos porque tiene que pagar impuestos. Porque además, hay que pagar impuestos porque el gobierno tiene que sustentarse y entonces ofrecer los servicios correspondientes. Hay leyes en la tierra y esas leyes terrenales hay que obedecerlas. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Eso fue lo que predicó. El rol del gobierno. Exactamente, el gobierno. Hay que pagarle al gobierno. Bueno, pues páguele al gobierno, ¿eh? Ahora, no deje de confiar en Dios porque tiene que pagar el gobierno. O sea, nunca mandó a desobedecer las normas internas del ambiente donde vivía, porque hay que ubicarse en el sitio, en el momento. Hay que ubicarse en el momento. Lo otro es también sobre ubicarse en el momento los evangelios. Pues son 4 evangelios que hay. Bueno, 4 evangelios, yo diría que legalizados, pero para otros hay más. Convenientemente seleccionados. En el siglo IV. Pero sin embargo, uno de esos evangelios hace referencia a algo que se hace poca referencia. Y es a la importancia de la mujer en el ministerio de Jesús. O sea, hay un capítulo que hace referencia a que María Magdalena, Susana, Joana, eran mujeres que aportaban recursos para el ministerio. Incluso hay evangelios apócrifos que hablan de que María Magdalena no necesariamente era pobre. No. Que venía de una comunidad de pescadores y que ella entonces tenía más o menos que vivir. Entonces, hay una pequeña referencia en uno de los 4 evangelios donde se habla de que mujeres sustentaban o aportaban para sostener el ministerio. Es decir, que el ministerio como quiera recaudaba. Y una muestra de que recaudaba es que tenía un tesorero. Sí. Porque Judas era tesorero. ¿Tesorero de qué? Del ministerio de Jesús. Entonces, pero además, si era tesorero era porque había una recaudación. O sea, se movía dinero. Además, la mujer, Delgado, fue muy fundamental en las últimas horas de sufrimiento de Jesucristo. Estuvieron ahí permanentemente al pie de la cruz. Sí. Fue la mujer la que... Bueno, María Magdalena. Fue María Magdalena la que fue al sepulcro. Ajá, la que descubrió que... pero el hombre no está aquí ahora. ¿Y qué pasó?
Que cuando estaba que la piedra se había movido y que resucitó el hombre. Y ella fue la que salió corriendo para el de Pedro. Y le dijo, Pedro, pero Jesús no está aquí ya. Entonces, que resucitó. Pero ella no sabía. Pero fue María Magdalena. Ella no sabía que iba a resucitar el tercer día. Pero ¿por qué hay poca presencia Dios o poca mío. importancia a la mujer en los evangelios? En la época. Era la época. La mujer era relegada en muchos aspectos. Y todavía esa escultura por ahí. De mantener a la mujer relegada. Sin embargo, la mujer tenía una presencia importante. Una presencia importante. Sí. Pero también, Jairo, a propósito de la condición económica de Jesús. Uh-huh. Hay un aspecto que habla mucho, y está en la Biblia, de la túnica de Jesús. Así. O sea, que a Jesús lo agarraron y lo torturaron, y después lo va a crucificar. Sí. Entonces se hace referencia a que la túnica de Jesús era una túnica sin costura. Uh-huh. La túnica sin costura en esa época solamente la utilizaban las personas adineradas. Sí, porque era una túnica que era tejida, bordada, completa. O sea, que no era de que remendada, no era de remiendo. De retazo. Por eso se habla de la túnica sin costura. Sí. Entonces, Jesús tenía una túnica sin costura puesta, aparte de las otras prendas de vestir que tenía, que agarraron, que se las repartieron, que sí o qué. Incluso se hace referencia en la Biblia de que los soldados tomaron la túnica y como era una túnica sin costura, que era una túnica una túnica cara, decidieron sortearla. Jugaron dados encima de la túnica. El que saque el premio, el que se la saque, se queda con ella entera. Uh-huh. Porque decidieron no rasgarla, no romperla, pues dijeron, no, esta túnica vale dinero. Entonces fíjate que los soldados, y dice así mismo la Biblia, deciden sortearse o rifar la túnica. Uh-huh. Rifaron la túnica porque era una túnica entera, era una túnica sin costura. ¿Quiénes usaban túnicas sin costura en esa época? Entonces estamos hablando de condiciones las personas económicas. Que vestían bien, ¿verdad? Las personas que vestían con ropa adecuada, con ropa cara. Tanto así que a Jesús le dan una cantidad de latigazos y la túnica no se rasga, no se rompe, no se daña. Sí. ¿Por qué? Porque era una túnica bordada y era una túnica sin costura. Ahora, Delgado. Y de eso también se hace referencia en la Biblia. Ahora, la gente ve, que la túnica que agarraron, que los soldados que se la sortearon, se la rifaron. Pero no, pero ¿qué implicaba el hecho de que la túnica, y por qué el evangelio habla de que la túnica era sin costura y lo especifica, era túnica sin costura? ¿Por qué? Porque la túnica sin costura no la usaba cualquiera. Así es. Claro. La usaban personas que tenían con qué comprar una túnica sin costura. Ahora, Delgado, importante tomar en cuenta ahora, para pasar quizás a otro nivel, y es cuando ya el cristianismo comienza a expandirse por el Imperio Romano, que esa expansión implica también que el ministerio requiera de más recursos, porque había que multiplicar el mensaje. Los discípulos se distribuyeron por diferentes zonas. Y después que Jesús resucitó y después subió al reino. Exactamente. De los cielos. Resucitó y subió al tercer día. Perfecto. Se enseñó las llagas y las cosas, pero después se fue. Sí, pero bueno. Todavía hay algunas religiones que dicen que Cristo viene, Pero, bueno, seguramente que vendrá. No, ya está aquí. Ah, ya está aquí. Claro, está aquí. Está aquí en cada acto, en cada movimiento, en cada acción generosa que tú haces, está la presencia de Jesús. Ah, bueno. ¿O tú lo estás esperando todavía? No, yo no lo estoy esperando. Siéntate y esperarlo porque tú yo no lo estoy esperando. Te van a salir. Pero ven acá. Que Jesús, que Cristo viene. Pero déjame. No, él no viene, ya llegó. Déjame decirte que en espíritu. El cristianismo, o sea, los seguidores de Cristo, o sea, los cristianos, crecieron tanto durante la expansión misma del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, todos sabemos que ocupó toda la orilla del mar Mediterráneo, zona norte de África y Europa del Este y todo eso, ¿verdad? Creció bastante. Obviamente creció también el cristianismo. Constantinopla, Turquía, Grecia, todo eso. Bien. Pero ¿qué pasa? Que 300 años después, para que tú veas cómo es la cosa, el Imperio Romano, bastante expandido, pero ya en cierto modo en decadencia, en el siglo IV, año 313, entonces hay un
un rey, ¿cómo es? El emperador romano. Emperador romano, sí, emperador, vamos a decir un gobierno, un gobernante. Vamos a decir, si fuera actualmente hablamos de un gobernante, pues estamos hablando, o sea, estamos como quiera, no estamos haciendo citas expresas sobre los acontecimientos, sino que estamos hablando de los acontecimientos. Bien, Constantino, sí. Se hace cristiano. Se hizo cristiano. Constantino decidió hacerse cristiano. Porque el movimiento, el cristianismo, que no era... Fue una decisión que... Una decisión política. Política y económica. O sea, Constantino... Exactamente. Ve que el movimiento cristiano está creciendo. Mucho. Está creciendo mucho. Muchas personas se están uniendo al cristianismo. Se están uniendo al cristianismo que inicialmente era prohibido. Y tú sabes que perseguían a los que predicaban el cristianismo. Pero llegó un momento que creció tanto que lo que hizo el gobierno fue que dijo, pero espérate un momento. Espérate. En vez de nosotros pelear contra un movimiento social que ha crecido tanto y que abarca la mayoría de la sociedad, mejor vamos a oficializar ese movimiento y así entonces gobernamos con más facilidad. Entonces, Constantino por eso que se convierte al cristianismo. No fue porque Jesús lo tocó, sino que dijo, espérate, convenientemente, políticamente, económicamente, conviene convertirme al cristianismo para yo poder garantizar o mantener mi poder en la sociedad, mi estabilidad social y económica. Y por eso se convierte al cristianismo. Pero también ahí está el otro tema. Adelante. Cuando se oficializa el cristianismo, bueno, entonces ya el gobierno es cristiano. El gobierno es cristiano. Si el jefe es cristiano. Bueno, entonces vamos a organizar esto, porque esto está disperso. Hay por ahí, qué sé yo, decenas de evangelios. Vamos a poner esto en claro. Vamos a hacer un Nuevo Testamento y vamos a organizar esto. Y vamos a organizar esto y vamos a designar o a seleccionar. Vamos a hacer las traducciones de los evangelios y vamos a seleccionar cuáles son los evangelios que va a tener el Nuevo Testamento. Y sale el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí a partir de ahí. Pero también, ¿por qué entonces se decide que sean 4 evangelios? Muy bien. El evangelio de Lucas, de Pablo, de Juan y de Marcos. Sí. ¿Por qué 4 si había más evangelios? Eso tambiir fue una decisión política. Exactamente. Una decisión política, estratégica. ¿Cuáles evangelios son los que se van a predicar o vamos a decir con los que se va a adoctrinar a esos cristianos ya de manera organizada? Con esos 4 evangelios. Sí. Pero había muchísimos evangelios, Jairo. Exactamente. Que son los llamados evangelios apócrifos. Esos evangelios apócrifos hacen referencia a situaciones de la vida de Jesús que no son mencionadas por estos 4 evangelistas. Así es. Pero porque al sistema no le convenía que se mencionaran. Y en esos está también el evangelio de María Magdalena. Y de la importancia de esa mujer y de las mujeres en esa época. Pero la época no permitía que no convenía política y económica y socialmente. Destacar la importancia de la mujer. Entonces, que sea una prostituta, que sea una... Espérate un momento. Espérate un momento. Entonces, ese tipo de situaciones son lo que uno tiene que observar a la hora de hablar de Jesús. Porque yo lo que no quiero es que la gente sigue interpretando a Jesús como un pobre. Un pobretón que andaba. Entonces, así que te lo ponen en la película. Un tipo todo traposo ahí, con una zapatillita. No, ese no era Jesús. Pero tomando en cuenta también. Eso era una persona incluso hasta de difícil acceso. Por eso tenía un séquito. ¿Por qué tenía un séquito de 12 discípulos? ¿Por qué? Porque no todo el mundo se le acercaba. ¿Por qué cuando se habla de que Judas, de que lo traicionó, que yo ve ese es? O sea, quiere decir que los soldados no podían distinguir. Espérate un momento. O sea, que no era un asunto que tú dices, no, está ahí el tipo, agárrenlo. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? Espérate. Quiere decir que él estaba rodeado de gente que lo protegía, que lo cubría, que lo ocultaba espérate, ¿cómo se accede a Jesús? Así es. Cuando María Magdalena, fue María Magdalena que le tocó una vez la túnica. Sí, ¿quién fue? ¿Quién fue? Una mujer. Sí. Bueno, exactamente. Que él se espanta y dice, ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Alguien me ha tocado. O sea, quiere decir que no todo el mundo lo tocaba. Así es. No era que tú te lo acercabas. Jesús, mira, Jesucristo, ¿qué tú estás? ¿Qué sé yo qué? O como lo presentan, que no, que se habla de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, qué sé yo qué. Sí, que era una adúltera que iban a tirotear. No, presentan, tú ves en las películas que está Jesús que sentado en el suelo, haciéndole así a una arenita. No. O sea, fueron a consultar a Jesús para preguntarle y Jesús entonces dijo, no, bueno, pues está bien.
La quieren apedrear. Bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero fueron a consultarlo. Si lo fueron a consultar, entonces se trata de que había que consultar a alguien importante, alguien que sabe. Vamos a ir ante este hombre para ver si este hombre, qué sabe este hombre o qué nos puede decir o sobre qué nos puede orientar. Pero también hay un mandato, Jairo, que tiene que ver con la vida misma de la gente. A mí me encanta. Porque tiene que ver con la autoestima, con el amor propio, que esa es otra cosa también que la gente te menciona. El amor propio. ¿Qué asume Jesús cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas? Bueno, a Dios sobre todas las cosas quiere decir que a Dios hay que amarlo sobre todo lo material. Pero al prójimo no hay que amarlo sobre Dios ni compararlo con Dios. Al prójimo no. Al prójimo Jesús lo que hace es que le dice, compáralo contigo mismo. Así es. ¿Asumiendo qué? Asumiendo, Jesús, que tú tienes más amor por ti mismo que por todos los demás. Quiere decir que si hay alguien que invita a la gente a tener autoestima, a valorarse a sí mismo, a quererse a sí mismo, el propio Jesús. Tanto así que te dice, y como tú te quieres tanto, yo quisiera que tú quieras a los demás como tú te quieres. O sea, esa es la mayor y más expresiva invitación a amarse a sí mismo, a quererse a sí mismo, a cuidarse a sí mismo. Jesús te manda a cuidarte a ti mismo, y luego de que te cuides a ti mismo, luego de que estés bien, y si estás bien, estás tan bien entonces, que ahora entonces haz ese mismo bien para los demás. Pero no puedes amar a tu prójimo si tú no te amas tú mismo. No puedes ayudar a tu prójimo si tú no te ayudas a ti mismo. No puedes hacer el bien si tú no te haces el bien a ti mismo. Entonces tienes que hacerte el bien tú primero. Tienes que echar para adelante tú primero. Mira, yo tengo que ayudar a gente que depende de mí. Sí. Pero ¿con qué yo lo ayudo? ¿Con qué? Sí, tú tienes que estar bien. Tengo que estar bien, tengo que tener con qué. Yo le puedo dar algo a alguien, puedo ayudar a alguien, puedo darle dinero a alguien, puedo subsidiar a alguien. Si lo puedo subsidiar, pero para yo subsidiarlo tengo que tener con qué subsidiarlo. Quiere decir que yo tengo que primero superarme yo. Sí, totalmente. Es así. Como el avión. Póngase primero usted la mascarilla. Como dice el avión también exactamente cuando tú viajas. Para que ayude a otro. Póngase usted primero su mascarilla y después entonces usted le pone ayuda a los demás. Quiere decir entonces que si hay un ejemplo de invitación a la autoestima de la persona y al progreso de la persona y a la superación de la persona de manera individual, de manera particular, es el mensaje que te da Jesús. Luego entonces, mira, ya estás bien, si te quieres tú, te cuidas bien, tu cuerpo es tu templo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces comparte ese templo, haz que, así como tú tienes tu cuerpo y tienes tu ser como un templo, entonces a los otros también trátalo como templos. Trata a los otros bien. Pero, ¿qué tan bien los debo tratar a los otros? Bueno, trátalo como te trata tú, porque yo estoy asumiendo que tú te tratas bien, que tú tienes amor propio. Esa es la invitación. Mira, hay otras decisiones, obviamente, porque sabemos que la gran primera decisión que hizo que el cristianismo sea legal en todo imperio fue en el 313 con el edicto de Milán, que fue durante la legalización y que Constantino pues se convierte al cristianismo y ya con su decisión pues ha de entenderse que el imperio se hizo cristiano, el imperio romano, y obviamente después se legalizó ya el culto y todo, un poco ya llegando al año 400, como 380 por ahí. Ahora, después de ese primer gran evento, con una carga política y económica importante, porque estaba en decadencia el imperio romano, hay otro hecho, dos hechos más en la historia, que tienen que ver con economía y con fe y con política. Y con política, sí. Sí, porque cuando tú hablas del nacimiento del protestantismo, ¿verdad? Estás hablando de... que es una extensión del cristianismo más allá del catolicismo. Sí. Ciertamente. Pero, o sea, el surgimiento de la iglesia protestante, los evangélicos, que son cristianos, surgen a partir de un acontecimiento Martín importante. Lutero era un sacerdote. Lutero alemán. Era un obispo, sí. ¿Cuál fue su queja? La queja de Martín Lutero, que fue una queja interesante, porque Martín Lutero lo que hizo él fue... Él escribió la 90, ok, pero la queja principal. Él era una crítica a su propia iglesia. Exactamente. Que su propia iglesia se había convertido en un mercado. Eso. Cuando la iglesia católica estaba ya vendiendo, ¿cómo se dice? Indulgencia. Vendiendo indulgencia. Vendiendo indulgencia. Perdonando de pecado por dinero. Sí. Entonces, usted está libre de pecado. ¿Cuánto te va? No, bueno, ese es pecado tuyo. ¿Qué fue lo que tú hiciste? No, mire, padre, yo maté uno. Ay, Dios mío. No, pero eso vale tanto. Eso vale tanto.
Si tú pagas eso, yo te libro de pecado. ¿Y qué usted dice? No, 200 Ave María. Yo violé a una persona. Bueno, tiene que ser tanto Padre Nuestro, tanto que sé yo qué, pero tiene que aportar tanto para la iglesia. Mientras la iglesia utilizaba eso para construir. El Vaticano lo hicieron con eso. Exactamente. El Vaticano, que es un... Señores. El Estado Vaticano. No, el Estado Vaticano. Que tiene más propiedades afuera que adentro. Pero te digo, si tú calculas la riqueza que tiene el Vaticano. Incluyendo el concordato, que es otro acuerdo económico. ¿Y quién pagó todo eso? ¿Quién pagó todo eso? Entonces, Lutero comienza a hacer una crítica, una autocrítica a la iglesia para que la iglesia mejore. Espérate, es que mi iglesia no está haciendo. Él no quería salir de la iglesia. No, él quería reformarla. Entonces, eso hizo que la iglesia decidiera excomulgarlo, pero no expulsarlo. Lo sacó, sí. Lo excomulgaron. Sí, pero lo aislaron, pero no lo sacaron. No. ¿Por qué no lo sacaron? Porque eso iba a provocar un escándalo mayor para la iglesia. Sí, pero ahora, de ahí surge entonces el disgusto de muchos católicos que dijeron, bueno, pues vamos a hacer nosotros nuestras propias iglesias. Ahí sale la iglesia luterana. Ahí sale la iglesia sale luterana. Calvino. Sí, exactamente. Todo el calvinismo. Todo eso. Esta iglesia que le dicen la iglesia protestante, los evangélicos y todo, deberían tener a Lutero como su padre. Como el padre, no voy a decir como su ídolo, sino como el padre del protestantismo. Lo tiene. Lutero, el padre del protestantismo. Ahora, Lutero era como Hitler, Jairo. ¿Cómo así? No quería saber de los judíos. Bueno, era un tema así con él. Sí, esa parte, ¿no? Lutero, él entendía que todos los judíos tenían que estar muertos. Sí, Lutero tenía ese problema. Era nazi. Sí. Era una especie de nazi en su momento, digo yo. Sí. Pero bueno, hay otro acontecimiento también, Jairo, que multiplicó la iglesia, si se quiere, en ese sentido. Sí. Y que hubo... Porque mira esto, que antes que tú hables de eso, pues yo sé por dónde tú vienes. Fíjate que el cristianismo encontró en el descubrimiento de América una oportunidad. Ah, sí, se expandió. Se expandió con el Imperio Español. Sí. Así como encontró un espacio con el Imperio Romano. El cristianismo católico, ¿eh? Sí, el catolicismo. El catolicismo, sí. Porque recuerda que en 1492 es un poco antes de 1516 cuando Martín Lutero rompe de alguna manera u otra con la iglesia. La iglesia los comulga. Que el descubrimiento de América fortaleció mucho más incluso el cristianismo, porque lo expandió hacia un mundo que hasta ese momento era desconocido. Pero el otro acontecimiento, que también es un acontecimiento político, económico y social, es cuando Inglaterra, el Reino Unido, decide crear una iglesia aparte. Explícale a la gente exactamente qué fue lo que se dio. Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado. Con Catalina. Sí, con Catalina. Catalina parece que no daba hijos. Entonces, bueno, y no salía embarazada. Y tú sabes que esa gente querían tener su descendencia. Sí, su descendencia. Entonces Enrique VIII dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a divorciar a esta mujer. ¿Y qué le dijo el Vaticano? Entonces, cuando va al Vaticano, la iglesia católica, que era la iglesia católica romana, el Vaticano dice, no, que el divorcio está prohibido. Usted no se puede divorciar. Dice, ¿cómo que no me puedo divorciar? Yo soy rey. Yo soy rey. No se puede divorciar. Aparte de que la iglesia católica en Inglaterra, poderosísima, que enviaba y aportaba muchísimo. Exactamente. Pero entonces, no me puedo divorciar. Bueno, está bien. Entonces, si esta iglesia no me puede divorciar, yo voy a crear una iglesia. Entonces, ahí creó. Y ahí fue que se creó la iglesia anglicana. Que es católica, ¿eh? Sí. Es católica, no romana. Exactamente. Que dicho sea, pasa un poquito más liberal que la católica romana. Sí. Por ejemplo... bueno, el rey Carlos el otro día permite sacerdotisas, mujeres que puedan ser sacerdotes, y no lo permite la iglesia católica romana, o sea que tiene otras libertades. Ha ido creciendo la iglesia. Aquí en República Dominicana hay iglesia anglicana. Bueno, la iglesia anglicana creció mucho con la expansión del Imperio Británico también. Entonces, cuando ustedes ven que un rey en Inglaterra, que el obispo le pone la corona, rey o reina de Inglaterra, en este caso rey. Ese es un obispo católico, pero es católico anglicano, no es católico romano. O sea, no es el Papa. Por eso es que el Papa no es el Papa que le pone la corona. No. Precisamente. Entonces, esa fue una decisión también, una decisión que... política. Que un movimiento económica. En el cristianismo que tenía que ver con un aspecto económico y político. Así es. Económico y político y social. O sea, estamos hablando de un rey que quería tener descendencia, que necesitaba entonces divorciarse para casarse otra vez. Y además habría que ver con quién se iba a casar. Sí. Con quién iba a casarse, porque tú sabes que en esa época también los casamientos se hacían con base en estrategias diplomáticas de alianzas entre países. Linajes y alianzas entre naciones. Claro. Entonces así surge así surge España. Comienza España con Aragón y Castilla. Sí. Entonces esas son decisiones políticas y económicas. Uno hablaba, hablamos del cristianismo, hablamos de la iglesia, ahora hablamos entonces, mira que si la cuaresma, pero hay que buscarle el punto de vista económico. Sí. El punto de vista económico. Es más,
Y no, para ir cerrando esto, Delgado, porque no sé si tiene, pero hay un hecho que hay que ser responsable y hay que decirlo también. ¿cuál? Sí, claro. ¿Cuál? Dime. Cuidado, cuidado. No, bueno. Porque yo soy católico. Sí, pero tengo que decirlo. Aunque yo soy un crítico de mi iglesia. Es más. Mira, en Italia hubo un dictador. Sí, pues tengo que decirlo. El padre del fascismo. Exactamente. Benito Mussolini. Exactamente. ¿Qué tiene que ver Mussolini con lo que estamos hablando? ¿Qué? Explícame. Bueno, pero te voy a decir. Dale ahí. No hay que hacer la historia completa, pero sí hay que decirle a la gente que Benito Mussolini es el que llega a un acuerdo para que exista lo que hoy se llama el Vaticano. Sí, porque el Vaticano está en Italia. Está en Italia. Roma, está dentro de Roma. Dentro de Roma. Es un 0.46 kilómetros cuadrados. Sí, o sea, medio kilómetro. Una cuadra. Una cuadra. Una cuadra, pero ya Bien. tú sabes. Recuerden que es un estado. Antes de la unificación, Italia estaba compuesta por estados pontificios. El Estado del Vaticano es un Estado pontificio. Sí, porque eran pontificados. Pero habían otros. Claro. Venecia era un Estado pontificado. Todo. Florencia, todo. Florencia, sí. San Marino, que es un Estado dentro de Italia también. Entonces, según Italia se unifica como un país. Pero entonces, el caso del Vaticano lo dejaron aparte. Entonces, el obispo de Roma se atrinchera ahí en la Santa Sede. Y hubo que negociar con él. Y yo no. Claro. ¿Por qué Benito Mussolini negocia? Porque obviamente interés político y económico. Exactamente. Entonces no está bien. Vamos a dejar esto es a grandes rasgos. Porque ya sabemos que Benito Mussolini murió corriendo. Sí, todo lo que usted quiera. Cualquier cosa. Pero en ese contexto es que se legaliza. Se legaliza y se oficializa el Estado del Vaticano. Exactamente. Por un interés político y económico del momento. O sea, estamos analizando todo lo que es el desarrollo del cristianismo en una fecha tan importante como es la Cuaresma, justamente en momentos en que Jesucristo fue puesto a prueba. Pero ya usted sabe, Jesucristo no daba voto de pobreza. No daba voto de pobreza. Para que lo sepa. Era un voto de progreso, de desarrollo. Sí, ahora, sí. Progreso y desarrollo con humildad. Con humildad. Pero así es. Vamos a invitar a los amigos que compartan la resignación de ese pobre. Este contenido y cualquier observación que nos la pueden hacer en los comentarios, porque obviamente hay observaciones, ahí tú verás observaciones. ¿Tú crees que van a acabar? Nos van a acabar. Bueno, pero es nuestra visión económica, política, de coyuntura, porque el cristianismo se expandió gracias a coyunturas especiales, políticas, económicas, geopolíticas, geográficas y hechos históricos que hicieron que el cristianismo hoy día sea la principal religión monoteísta del mundo. Cuando hablamos del cristianismo como sombrilla, porque el judaísmo es monoteísta, pero es la más pequeña, aunque la más vieja. Y obviamente está el Islam, que es la otra monoteísta, pero más joven. La más joven. Luis, hay que llevárselo ya, porque ya. Lo está emocionado. Bye, suerte, señores. Hasta la próxima El Dinero Podcast.